Ya chiquillos, muy buenas tardes. Vamos a continuar con la clase de hoy día viernes. Esta clase corresponde a la clase de Historia y Geografía. Y como es costumbre vamos a recordar las normas, ¿cierto? Las vamos a repasar todos los días aunque las sepamos. La primera dice, asistir puntualmente a clases, se le esperará 5 minutos. Si no llegas a esa hora, no podrás ingresar y quedarás ausente. 2. Respetar los turnos de habla. 3. Apagar los micrófonos para evitar el ruido ambiente, encenderlos solo cuando el profesor lo indique. 4. Mantener la cámara siempre encendida e ingresar a Zoom con el nombre real para yo poder verlos y poder pasar la asistencia. 5. Levantar la mano cuando quieras dar tu opinión. 6. Está prohibido realizar acciones no dictadas por el profesor. Ustedes saben cuáles. 7. No burlarse de los compañeros y escuchar con respeto las opiniones. 8. Está prohibido comer durante las clases. También lo saben. 9. Al presentarte a las clases debes estar aseado y con ropa adecuada para una clase escolar, como ustedes lo hacen desde el principio. Y 10. A los apoderados, por favor, no intervenir en las clases, demos la independencia a los niños. ¿Ya? Observen las primeras imágenes que yo les quiero mostrar. En esta clase vamos a tener que reflexionar harto y quiero que observen las siguientes imágenes. Van a reflexionar en torno a ellas y luego van a comentar sus pensamientos con el profesor. ¿Ya? Perdón. Dice, reflexionemos al respecto. Miren aquí. Esto es algo que yo creo que ustedes lo han visto, ¿ya? Es un evento súper importante, es el logo de un evento muy importante que ocurre cada 4 años, ¿cierto? Y que lo dan por todas las televisiones del mundo. Miren acá, también yo creo que este logo o esta imagen también la pueden asociar a algo. Y esta de acá, obvio, porque la hemos trabajado en las clases, ¿cierto? De matemática. Esta imagen, ¿qué representa? Piensen ustedes. Y esta otra, y esta también. Piensen en su casa qué representa cada una de ellas, ¿ya? Miren acá. Estos son los anillos olímpicos, juegos que se celebran cada 4 años, los Juegos Olímpicos, ¿ya? Esta actividad se inspira en una antigua tradición griega que se celebra en una ciudad llamada Olimpia, de ahí que viene su nombre, Olimpiadas, ¿ya? Olimpiadas. Estas olimpiadas se hacían en honor a los dioses y por lo general los ganadores de cada concurso, de cada competencia que había en la Olimpiada antiguamente, no se les premiaba con una medalla de oro, ¿cierto? Ni con dinero, ni nada por el estilo, sino que se les daban una hojita de laurel que se colocaban aquí, y ese era el mayor honor porque eran los ganadores y eran bendecidos por los dioses supuestamente, por Zeus, por Poseidón, por Hades, por Afrodita, por todos los dioses, y que por eso ganaron ellos esa competencia. Para ellos, su mayor logro era el saber que fueron bendecidos por los dioses y que por eso ganaron una competencia. Este otro representa el teatro y esta costumbre o actividad nació en la antigua Grecia. La palabra teatro proviene de la lengua griega que significa mirar o contemplar, ¿ya? Mirar o contemplar, ahí yo no escribí muy bien. Y por último están estos cuadriláteros, el cuadrado, rectángulo, el rombo, el romboide y el trapecio y el trapezoide. Es el estudio de esta figura se llama geometría, cosa que nosotros hemos hecho en clases, ¿cierto? De matemática. Esta palabra proviene de la antigua civilización griega y significa medida de la tierra. La geometría es la ciencia que mide la tierra o mide los elementos de la tierra, ¿ya? Son todas cosas parecidas y todas ellas forman parte del legado que la antigua civilización griega dejó para nosotros. A continuación nosotros vamos a ver qué es legado, ¿ya? Y qué es una civilización y cómo están relacionadas una con la otra. Clase de hoy día, viernes 19 de marzo del año 2021. Anotar la fecha en su cuaderno y este es el objetivo. Reconocer por medio de fuentes dadas que nuestra sociedad y cultura tiene elementos que son legados de la civilización griega y romana, ¿ya? Yo hablé solamente de la civilización griega porque la civilización griega abarca lo que es Grecia, Roma y todas las polis que nosotros vimos en la clase anterior. Subrayen el objetivo y estos datos no lo anoten porque son datos exclusivos del profesor, ¿ya? Solamente el objetivo y la fecha que yo les puse ahí. Primero, vamos a escribir en nuestros cuadernos qué es civilización y qué es legado. Y esto lo van a escribir ustedes. Civilización, para que lo tengan claro, la civilización se refiere a culturas que han realizado grandes obras, ¿ya? Por ejemplo, ejemplos de estas grandes obras y que les dan el título de civilización a unas ciudades o a unos pueblos son aquellos que han construido grandes ciudades, que han construido embarcaciones, que han creado sistemas de escritura, calendario, han escrito, han creado, no sé, algún tipo de lengua, etc. Esos son civilizaciones, ¿por qué? Porque han realizado grandes obras.
Y el legado son los elementos de la cultura que se transmiten de generación en generación, como por ejemplo el lenguaje, ¿cierto? Los griegos inventaron eh, un tipo de lenguaje, el latín, ¿cierto? Y ese latín se ha ido traspasando de generación en generación y da origen a otras palabras, por ejemplo, las que tenemos nosotros o utilizamos hoy en día, ¿ya? El francés, también hay algunas palabras en francés que nosotros utilizamos también hoy en día, restaurant, bagueta, ¿cierto? El pan baguette, la baguette, restaurant, el inglés, ¿cierto? Que también usamos muchas palabras hoy en día en inglés. Esos son legados que nos ha ido dejando distintos pueblos, distintas civilizaciones. Ahí hay una foto de la civilización griega, ¿cierto? Que es actual, no es antigua, pero era solamente para ilustrar esto. Anoten estos los dos conceptos, civilización y legado. Anoten primero civilización y abajito anoten legado para que no les quede todo muy junto, ¿ya? Lean atentamente el siguiente texto. Yo lo voy a leer para ustedes también, pero ustedes en su casa lo pueden volver a leer, ¿ya? Una vez terminada la lectura, reflexionen junto al profesor. Dice, el legado de la cultura o civilización griega en nuestra sociedad. La cultura, que es la forma en que entendemos el mundo que nos rodea y que se expresa en nuestro conocimiento, idioma, costumbres, hábitos, creencias y arte, se va transmitiendo de generación en generación. Es decir, la cultura viaja a través del tiempo. Por ese motivo, y pese a que en el presente muchas de las sociedades que existieron en el pasado ya no están vivas, aún podemos conservar parte de su cultura o legado. Entendemos por legado aquellos elementos, cosas o hábitos que forman parte de los que somos hoy y que hemos heredado o recibido de aquellas sociedades que ya no están. Hace mucho tiempo atrás, en un lugar ubicado al sureste de Europa y el este de Asia, coexistieron un conjunto de ciudades que, siendo independientes entre sí, compartieron la misma lengua y creencias sobre sus dioses. Hablamos de la civilización griega, lo vimos en la clase pasada. Ellos fueron los antiguos griegos o helenos, y su territorio se conoce como Grecia o Helade, la tierra de los helenos. Los griegos desarrollaron una cultura muy importante e influyente en el mundo, y por lo tanto, sus antiguas creaciones aún forman parte o también influyen en la manera de actuar, pensar y construir que tenemos hoy en el presente. De los griegos hemos aprendido, y aquí pongan atención, el gusto por el teatro, ¿cierto? El arte, la escultura y la arquitectura. Si ustedes se dan cuenta, en la antigua Grecia la arquitectura se basaba mucho en construcciones de paneles, de como torres, ¿cierto? De marfil, las estatuas pensando, ¿cierto? El gran pensador, Atlas levantando el mundo. Todas esas estatuas todavía pertenecen y están en el presente, son legado de esa civilización en el presente. La escultura, la arquitectura, muchas casas actuales sacaron su diseño de la arquitectura de la civilización griega. Ellos fueron los primeros en crear ese tipo de habitaciones y nosotros la hemos ido mejorando, pero la fuimos perfeccionando más que nada. ¿Por qué? Porque la idea la sacamos de la civilización griega, ¿ya? El teatro se hacía en la antigua civilización griega para entretener a la gente en el Coliseo romano. Y hoy en día el teatro también se utiliza para entretener a la gente. El arte, los griegos fueron personas muy artísticas, les gustaba hacer esculturas, arquitecturas, pintar. Hoy en día todo ese conocimiento fue traspasado en el presente a través de los griegos. El amor por el conocimiento en el estudio, la historia, la vemos en las clases, ¿cierto? La geometría, matemática y filosofía, que ustedes la van a ver en la enseñanza media. Filosofía es el estudio del pensamiento. La creencia en que las personas pueden y de hecho deben elegir a sus gobernantes por medio de la democracia. Esto fue uno de los principales legados que nos dejó la civilización griega. Ellos crearon la democracia. Ellos no creían en el mandato divino de que un dios elegía a su representante. Ellos creían fervientemente, convincentemente, de que ellos como pueblo tenían que elegir a sus gobernantes. Y ellos inventaron el voto, inventaron la democracia. Todos los habitantes de Grecia tenían derecho a votar, todos los mayores de 18 años, tenían derecho a votar y ellos elegían a su gobernante, al emperador. Ellos eran los que elegían a quienes les gobernaban, ¿ya? También celebramos las Olimpiadas, que son los deportes que ellos practicaban. Les enseñamos cuentos de los dioses o mitos. Nosotros también tenemos mitos. En el sur de Chile tenemos el caleuche, la calchona, el chupacabras, ¿cierto? Muchos mitos griegos a nuestros niños. Tenemos también los mitos griegos de Hércules, Aquiles, ¿cierto? Este toro, el Minotauro. Hay muchos mitos griegos que ustedes conocen, que han leído.
E inclusive nos comunicamos con muchas palabras cuyo origen es griego. Esto porque los griegos crearon el primer alfabeto completo. O sea, el alfabeto es también un legado que nos dejaron los griegos para el presente. O sea, escribieron los sonidos de las palabras que hablaban. ¿Sabías que palabras como Sofía, autonomía, hipopótamo, araña, gorila, fobia, tesoro, atmosférico, política o alergia vienen del antiguo griego? La cultura de la antigua civilización griega, que existió hace muchos años, ha viajado a través del tiempo, pese a que esa sociedad ya no existe en el presente. Aún conservamos mucho de su forma de entender el mundo. Por eso decimos que la civilización griega nos dejó un enorme legado a nosotros. Miren, nos dejó legado en arte, en teatro, arquitectura, democracia, los deportes, las palabras, creando el primer alfabeto. Nos dejó todo, prácticamente todo. Nosotros solamente llegamos a perfeccionar algunas cosas, pero que los griegos ya lo habían hecho con muchos años más de antigüedad antes. ¿Ya? Civilización griega y su legado. Y esto también lo van a notar en su cuaderno porque puede que en la PDD aparezca. Gracias a la civilización griega, hoy en día el mundo es como es. Debido a su legado, algunos de los legados que se mantienen se mantienen vigentes, no era vidente, vigentes, ¿ya? Así que esto aquí, en vez de la D, van a colocar una G, ¿ya? Me quedó más o menos nomás, pero es una G, ¿ya? El primero, el alfabeto, ¿cierto? Porque palabras que ellos inventaron traspasaron su sonido al legado que tenemos en el presente. Geometría o estudio de las figuras. El teatro, ¿cierto? Antes se hacía para divertir a los griegos, hoy el teatro también se utiliza para divertir a la gente acá en el presente. Los Juegos Olímpicos, la historia, que es el estudio de las sociedades, filosofía, que estudia el conocimiento y la sabiduría, la democracia, la mitología, iglesias llamadas antiguamente Partenón. Ellos tenían partenones en sus distintas ciudades, en sus distintas polis para alabar a sus dioses. Nosotros hacemos una iglesia para alabar a Dios, ¿cierto? De ahí sacamos también y ellos nos dejaron este legado. Repasemos un poco el contenido. Dice, ¿cuál es el legado a nuestra sociedad que ha hecho la civilización griega? Le acabo de nombrar varios. Nómbrenme tres, ¿ya? Práctica independiente. Estudien durante 5 minutos toda la materia registrada durante la clase. Les voy a dar 5 minutos para que estudien la materia. Y de acuerdo a lo estudiado, escriben tu cuaderno y respondan en sus cuadernos las siguientes preguntas, ¿ya? A medida que aparezca la pregunta, responden en tu cuaderno. Miren, la primera pregunta dicen van a tener 1 minuto para responder. Dice, menciona 4 legados que la civilización griega dejó como aporte a nuestra sociedad. Yo les nombré varios en la diapositiva anterior, les nombro 4. Van a tener 1 minuto para hacerlo. 2. ¿Qué significa civilización? Lo nombré, ustedes lo anotaron en su cuaderno, pueden revolver a su cuaderno, leerlo y escribirlo. 3. ¿Qué significa legado? También lo nombramos, lo estudiaron durante 5 minutos, lo tienen que escribir. Y la actividad final o ticket de salida es el siguiente. Copien el siguiente ticket de salida en sus cuadernos, escriban su nombre y la fecha. Luego, cuando terminen, sáquenle foto y envíenselo al profesor para revisarlo. Recuerden enviar el ticket al tablet. Utiliza letra clara y redonda. Dice, ticket de salida, nombre del alumno. Encierra en un círculo las imágenes que representen legados de la antigua civilización griega a nuestra sociedad. El teatro será la democracia, la pizza o la llama. ¿Cuál serán legados? Les doy una pista, son 2. Solamente encierren o marquen con una X encima del dibujo que ustedes creen que es el correcto. Hacen el ticket, intentan hacer el dibujo y me marcan las que ustedes creen que son legados que la antigua civilización griega dejó a nuestra sociedad, ¿ya? Y esa fue la clase, fueron clases cortitas hoy día, bien divertidas. Desde el lunes ya vamos a empezar con la clase del año 2021, así que espero que ahí venga más. La asistencia es súper buena durante estas 2 semanas, los felicito. Pero espero que ya el lunes empecemos a estar los 40 para que podamos ver todo el contenido juntos, ¿ya? Eso, chiquillos, un abrazo, que tengan un muy buen fin de semana, descansen, repongan sus energías y nos vemos el día lunes en las clases de matemática y ciencias naturales. Un abrazo, chao, chao.